Seamos honestos y dejemos de lamerle las botas a la nostalgia. La televisión abierta mexicana lleva años en estado de descomposición, al punto que no sería descabellado decir que estamos hablando de un zombie. Y a estas alturas debemos darnos cuenta que la televisión, al menos en comedia, en los últimos años nos acostumbró a la mediocridad. Nos enseñó a conformarnos con el ahí se va. Pero entre todo este basurero del contenido vacío hubo una anomalía. Un programa que, aunque muchos miraron por encima del hombro, fue en realidad un último grito de genialidad antes del silencio. Y que sobre todo, nos regaló a la última gran dupla de la historia. Estoy hablando de Nosotros los Guapos. Sí, ya sé lo que vas a decir, es humor simple, son los mismos personajes de siempre. Pero ahí es donde te equivocas. Mientras Vecino se volvió una caricatura zombie de sí misma y una familia de 10 se hundió en la repetición infinita, Nosotros los Guapos hizo algo que hoy parece imposible. Supo evolucionar, supo cuándo irse y sobre todo nos recordó qué significa realmente ser un amigo en un mundo que cada vez se vuelca más a la individualidad. Hoy vamos a hablar de por qué Nosotros los Guapos no es solo un programa de chistes, sino la última gran comedia de Televisa. Esto es Máquina Terrestre. Es agosto de 2016. Televisa está en medio de una crisis de identidad masiva. Están lanzando Blim, su intento por competir con Netflix, y necesitan contenido que realmente atrape a la gente. En ese laboratorio de desesperación, el productor Guillermo del Bosque, mejor conocido como Memo del Bosque, decide apostar por una fórmula que parecía agotada, pero que tenía un as bajo la manga: la dupla cómica. El 19 de agosto de 2016, Nosotros los Guapos se estrena en Blim. Y poco después, en noviembre, llega a la televisión abierta por el Canal de las Estrellas. La serie no buscaba reinventar el hilo negro. Buscaba darle un hogar a dos huérfanos de la comedia que ya eran íconos por separado. Por un lado, Adrián Uribe como el Vítor, un personaje nacido en la hora pico, y por el otro, Ariel Miramontes como Albertano Santa Cruz, que vería la luz por primera vez en María de todos los Ángeles. La serie fue un fenómeno que duró 4 temporadas. Terminando oficialmente en 2020. Pero lo que pasó en medio de esos años es lo que nos importa hoy. Nosotros los Guapos no fueron solo situaciones chistosas de dos personajes ya conocidos por todos estilo La Hora Pico. Fue más bien una estructura narrativa como la ya amada María de todos los Ángeles. Mientras el resto de las comedias se quedaban estancadas en el eterno retorno de lo mismo, Nosotros los Guapos decidió que sus personajes merecían algo más que solo chistecillos, deudas y frustraciones. Pero demos 2 pasos hacia atrás. Para entender por qué esta serie funciona, primero pongámonos un poco técnicos, y hay que desmenuzar primero la química sobre la que giran nuestros personajes. Nosotros los Guapos se sostiene sobre un tropo milenario, la pareja dispareja. Por un lado tenemos el Vítor, el ventajoso, el gandalla. Es el heredero directo de la picaresca española del siglo XVI. Un personaje que, como bien podría decir Schopenhauer, vive en una voluntad constante de deseo. El Vítor siempre quiere más, pero no por ambición simple, sino por un instinto de supervivencia y un ego del tamaño del mundo. Y por el otro lado tenemos a Albertano. Y aquí quiero hacer una pausa que creo necesaria. Albertano es, a mi parecer, uno de los mejores personajes secundarios creados en los últimos años. Lo vimos nacer y brillar en María de todos los Ángeles, y aquí lo vemos lucir en todo su esplendor. Pero hablando de este caso específico de Nosotros los Guapos, llegó la pregunta del millón. ¿Qué pasa si sacas a Albertano de su entorno? Miren, Albertano es la representación personificada de la bondad ingenua. Es el buen salvaje de Rousseau, pero con un cabello sedoso y olor a Forever Wisconsin, para el hombre sin reservas. Albertano funciona como coprotagonista al lado del Vítor, como funcionó también en María de todos los Ángeles. En este caso, porque es el ancla moral, y tiene una sensibilidad que choca con la rudeza y gandallez del Vítor. Es noble, ingenuo y sobre todo, es leal. En las primeras 3 temporadas de la serie, la trama es el pan de cada día de millones de mexicanos: conseguir dinero para pagar la renta. Es la lucha de Sísifo, pero en lugar de cargar una piedra, cargan con la esperanza de que su próxima chambita de panaderos o reyes magos ahora sí los saque de pobres. O cuando menos, les dé para pagar un mes más su cuarto en la casa de Doña Cuca, interpretada por la legendaria Carmen Salinas. Que no podemos hablar de esta serie sin mencionar la institución que fue. En cualquier otra serie, la dueña de la casa sería una villana plana.
Aquí Doña Cuca es la representación de una cabeza de familia, siendo dura, interesada, pero con puntos de vulnerabilidad que solo aparecen cuando se da cuenta de que esos dos mantenidos son, en realidad, lo más cercano a una familia que tiene. Pero hablemos también de Don Nacho, el flaco Ibáñez, que es también toda una institución, no solo en la comedia, sino en la historia de la actuación mexicana. Cuando fue la llegada del Suavecito, creí que de alguna forma trataban de forzarnos a un personaje de nueva integración al elenco. ¡Qué ingenuo fui! Interpretación de primer nivel, suavecito, suavecito como él solo. Un personaje que viene a ser una versión más vieja y con más clase que nuestros protagonistas, pero en esencia eran lo mismo. En la serie también desfilaron actrices que creo necesario mencionar. Trabajando como empleadas domésticas en la casa de Doña Cuca, tenemos a Rosita, interpretada por Maliyani Marín, y a Lupita, interpretada por Wendy Braga. Siendo esta última mi favorita personal porque de alguna forma también entraba con nuestros protagonistas al juego de llevarse pesado y no dejarse. Por otro lado, para la recta final de la serie también pasó por el elenco Vanessa Bauche, como Natasha, siendo ella la que nos presentaría otro tipo de dinámicas con Albertano y Víctor, siendo más que una empleada, una amiga y confidente. Para mí siempre van a ser como mis hermanos. Aristóteles decía que existen tres tipos de amistad: la de utilidad, la de placer y la de virtud. En este mismo sentido, al principio, el Víctor y Albertano tienen una amistad de utilidad. Se necesitan para ajustar a pagar el cuarto. Luego es de placer, disfrutan la compañía uno del otro. Pero a medida de que avanzan las temporadas, llegamos a la amistad en toda la extensión de la palabra. Se quieren por lo que el otro es, no por lo que el otro tiene, que básicamente es nada. El equilibrio que existe entre las personalidades de ambos es lo que hace que las primeras temporadas se sientan tan orgánicas, porque no estamos viendo solo a dos actores que pertenecen a otros programas haciéndose los graciosos entre ellos de manera forzada. Estamos viendo a dos arquetipos de la cultura popular mexicana tratando de sobrevivir. El peso del éxito y el giro que no esperábamos. Aquí es donde nosotros los guapos se separa de la mediocridad de sus competidoras. En la mayoría de las sitcoms mexicanas, el status quo es sagrado. Por ejemplo, en Una familia de 10, el conflicto es eterno. Batallan para conseguir dinero. Viven apretados. Plácido López sufre. Tiene que ser pobre y explotado para siempre porque Televisa creyó que al darle a la familia López lo que más anhelaba, más espacio, la serie terminaría y no habría más trama. Es por eso que les quemaron la casa en la segunda temporada. Este tema lo toco más a fondo en el video que hice de Una familia de 10, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, te lo dejo por acá. Nosotros los guapos tuvo los pantalones de hacer lo que nadie, dejar que sus personajes alcanzaran su sueño. Aunque al inicio pareciera que esto sucedería por medio del padre millonario del Víctor, este decide abandonar una vida de riqueza, pero con vacíos sentimentales por un padre que realmente no lo quiere, por una amistad verdadera a pesar de las carencias. Hacia el último cuarto de la serie, el Víctor y Albertano ahora sí se vuelven millonarios. Esto porque Albertano encuentra un billete de lotería ganador y decide compartir el premio mayor con el Víctor. Se acabó el cuarto de Doña Cuca, sus cuentas interminables al estilo tienda de raya y las humillaciones. A este punto, cualquier otro productor hubiera tenido miedo. Si ya tienen dinero, ¿de qué se van a quejar? Pero los guionistas entendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana y el consumo. Cuando el Víctor y Albertano obtienen el dinero, la serie no muere, se transforma. Ya no se trata de conseguir un empleo para posteriormente perderlo en el tercer acto. Ahora se trata de la ridiculez del nuevo rico. Este giro específico me parece fascinante. ¿En qué se gasta el dinero alguien que nunca ha tenido nada? No compran acciones en la bolsa, no invierten en bienes raíces con visión de futuro y no se compran picafresas para revenderlas al doble. Terminan comprando cosas estúpidas, se meten en situaciones absurdas y demuestran que aunque el dinero pueda cambiar tu cuenta bancaria, no puede cambiar tu esencia. Ya no buscan trabajo, ahora buscan en qué gastar el dinero de la forma más ridícula posible. La trama ahora gira en torno a sus aventuras en un mundo de lujo que no les pertenece y al que no quieren pertenecer del todo. No saben gastar, compran cosas absurdas, se meten en problemas por eso y es glorioso. A medida que avanzan las temporadas, los personajes se vuelven más caricaturizados, más afines a una dinámica de dibujo animado o humano, y en ocasiones el tono de la serie es destinado a desentonar. El Víctor y Albertano viven y se desarrollan en este tono más caricaturizado, mientras que otros personajes pareciera que existen en un universo con otras reglas, nuestras reglas, las de la realidad, y en ese choque
es donde la comedia sucede. Y lejos de ser algo malo, esto homogeneiza el tono. Se vuelve un universo propio, con propias leyes donde la realidad se dobla para servir a la comedia. La serie se siente más sólida y más segura de lo que quiere contar. El valor de la amistad. Hablemos de un capítulo que a muchos nos agarró con la guardia baja, porque si hay un momento que define el espíritu de nosotros los guapos y que para mí es uno de los puntos más altos de la comedia moderna, es el capítulo de los Reyes Magos. En este episodio vemos algo que la televisión de hoy ha olvidado, la ternura masculina sin máscaras. Vemos a un Víctor que ha madurado, ya no es solo el tipo que busca sacar ventaja, es un hombre que reconoce en Albertano a su única familia verdadera. El gesto de regalarle un teléfono inteligente y su pijama del América es una declaración de amor fraternal profunda. Como decía Nietzsche, lo que se hace por amor ocurre siempre más allá del bien y del mal. El Víctor, que se la pasa viendo cómo sacar ventaja, se despoja de su ego para cumplir la ilusión de su amigo. Es un recordatorio de que la amistad no siempre se dice con palabras bonitas, se dice con presencia y con sacrificios pequeños. Albertano y el Víctor son, esencialmente, dos almas que encontraron en el otro un hogar que la vida les negó. Su amistad es un acto de resistencia. En un mundo que los ignora o los usa, ellos se tienen el uno al otro. Este capítulo nos retiene como espectadores, porque nos golpea donde no lo esperamos, en el corazón. Te das cuenta de que no estás viendo a dos cómicos haciendo el tonto, estás viendo a dos seres humanos que se cuidan entre sí. Y esa carga emocional es el pegamento que hizo que esta serie durara lo que duró con ese nivel de lealtad por parte del público. La amistad de esos dos es tal que incluso Albertano siente celos cuando el Víctor hace cosas sin él o siente que su amistad es desplazada. Esto es una constante a lo largo de las últimas temporadas, al grado tal que tenemos chipeos por parte de los fans. Ilustraciones y series de Wattpad completas de un escenario imaginario de ellos dos. La serie es consciente de esto, y se burla y juguetea consigo misma con la idea del chipeo. Ahora sí que Albertano y yo tenemos una cita. El hecho de que la serie sea consciente de sí misma y del entorno real abre la puerta a diferentes posibilidades. Desde chistes a otros actores del medio, hasta chistes sobre el contexto mexicano con objetos específicos y lugares comunes en la realidad. Esto hace que podamos identificarnos rápidamente con el contexto. Porque el Catrín Lavandín y la chica Fresita son parte del pasado. También es de reconocer que los actores en algunas ocasiones pareciera que se toman ciertas libertades de actuación, teniendo reacciones reales. Esto mismo le termina de dar el toque cómico de impacto. Saber decir adiós. Hay una frase que me gusta mucho y que se ha repetido ya varias veces en este canal. Muere como un héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. En la televisión mexicana, las series prefieren vivir hasta convertirse en zombies. Y a mí, como Albertano, me dan mucho miedo los zombies. Llegamos al final, temporada 4, año 2020. La serie termina, y termina de la única forma en que una obra honesta puede hacerlo, con ironía y dignidad. Después de sus aventuras como millonarios, de gastárselo todo en ridiculeces y vivir la vida loca, el Víctor y Albertano regresan a donde empezaron. Regresan a la casa de Doña Cuca, pero hay un cambio fundamental. Ya no regresan como inquilinos desesperados, regresan bajo una realización completa. Se convirtieron en los hijos que Doña Cuca nunca tuvo, y ella en la madre que ellos necesitaban. Es un final feliz, pero no un final de cuento de hadas. Es la aceptación de que la vida es esto: caerse, levantarse, volverse rico un jueves y despertar pobre un lunes, pero tener a alguien al lado para soportarlo. La ironía de quedarse sin dinero es el cierre perfecto para una comedia de este tipo. Hay familiaridad, hay una aceptación de su destino. El hecho de que regresen a vivir ahí, ahora sin pagar renta, es el cierre perfecto del eterno retorno. Volver al origen, pero con el alma llena de historias. Y Víctor lo confirma al hacer un recuento rápido de sus múltiples trabajos. Se agradece profundamente que Memo del Bosque y su equipo supieran cuándo bajar la cortina. 4 temporadas fueron suficientes para contarlo todo sin volverse repetitivos. Nosotros los guapos prefirió morir como un héroe antes que vivir lo suficiente para convertirse en un villano. Terminó en la cima, nos dejó con ganas de más, y ese es el mayor cumplido que se le puede hacer a una serie. Se fue antes del declive. Se fue con respeto al público. Se agradece que no estiraron la liga como otras series que todos aquí sabemos.
Se fueron en la cima, cuando todavía los queríamos, cuando sus dinámicas todavía se sentían frescas. Eso, en una industria tan hambrienta de dinero como la televisión, es casi un milagro. Entonces, ¿es Nosotros los Guapos la última gran comedia de Televisa? Yo creo que sí, porque no buscaba educar a nadie, no buscaba ser políticamente correcta. Solo buscaba retratar de alguna retorcida forma la chispa de la vida en México. No era una serie intelectual, pero era una serie inteligente. Una serie que no pedía perdón por existir, era ruidosa, colorida, a veces vulgar, pero siempre era honesta. Representó el valor de la amistad sobre el dinero y la importancia de la lealtad sobre el éxito personal. Hoy, la televisión es más estéril, más fría. Los grandes comediantes se han ido a las plataformas a hacer contenidos que parecen manufacturados en serie. El Vítor y Albertano fueron los últimos seres de una forma de hacer televisión que se siente artesanal, que se siente nuestra. Quizás nunca volvamos a ver una dupla así. Quizás el futuro de la comedia esté en clips de 30 segundos en TikTok. Pero para los que vimos a estos dos, siempre nos quedará el consuelo de que al menos por 4 temporadas, la televisión mexicana volvió a tener alma. Hoy vemos los restos de una época que se apaga. Vemos series que duran 15 temporadas por pura inercia, perdiendo la dignidad en cada capítulo. Nosotros los Guapos nos recordó que la comedia es, ante todo, ritmo y corazón. Pero dime, ¿cuál fue tu temporada favorita? ¿Crees que debieron hacer una quinta o estás de acuerdo en que terminaron a tiempo? Cuéntame en los comentarios, ya sabes que yo leo todo. También no te olvides de suscribirte, darle like al video si te gustó y unirte al grupo donde sigue el cotorreo. Te dejo el link abajo en la descripción. Esto fue Máquina Terrestre. Un saludo y chao. Nos mandaron al cucu.